Buenas todólogos y todólogas, todólogs, ¿cómo estamos? Gentes, en general. Bueno, gentes y no gentes, ¿no? Nunca se sabe hasta dónde y cuándo esto puede llegar, ¿no? Nunca se sabe, gentes. Y no gentes. Gentes y agentes, ¿no? Por moldear un poco y modular el lenguaje. Bueno, vamos a dejarnos un poco de divagar y de andarnos por las ramas, que eso siempre es negativo y nunca puede ser beneficioso, desde luego. Y quería hablar hoy de los tipos de analfabetismo que puede haber, ¿no? Estamos muy acostumbrados a pensar o a ver el analfabetismo como que exclusivamente es no saber leer y no saber escribir, ¿no? Y bueno, considero que puede haber muchos más tipos, ¿no? Oficialmente estoy investigando un poco y bueno, digamos que no estoy muy de acuerdo con lo que dicen en internet. Google creo que se queda bastante escaso, ¿no?, a la hora de definirlo. Y vamos a empezar por un tipo de analfabetismo que creo que es muy importante, ¿no? El analfabetismo emocional, ¿no? Porque bueno, podemos saber hoy en día la mayoría cómo saber y cómo escribir, pero gestionar las emociones puede ser muy importante también. Y creo que no tenemos una educación emocional muy profunda ni muy adecuada, ¿no?, para los tiempos que corren, ¿no? La verdad que hoy en día la frustración, la impotencia están a la orden del día, ¿no? Estamos acostumbrados a la inmediatez más absoluta, ¿no? A conseguirlo todo ya, ahora, y cuando no lo tenemos ahora, pues nos frustramos, nos enfadamos. Es como que nos hemos vuelto muy caprichosos en ese aspecto, ¿no? Emocionalmente hablando, ¿no? Tampoco hay que darle muchas más vueltas, ¿no? Porque creo que es algo que está muy a la orden del día, ¿no? Que es conocido. Pero la verdad que es una pena ver cómo la gente se ahoga en un vaso de agua, ¿no? Yo personalmente pues he tenido experiencias en mi vida que han sido muy duras. Comparando, a ver, todos realmente hemos tenido experiencias duras, ¿no? Pero yo, por ejemplo, por sincerarme, pues nací con una deformación. Sí, desde pequeño. Lo que pasa es que ahora casi no se me nota. Por no decir que no se me nota nada, ¿no? Pero se me notó durante un tiempo, ¿no? Luego, aparte, también he sido un sin techo durante un tiempo, ¿no? Y bueno, y más experiencias traumáticas, ¿no? Que han sido duras, ¿no? Y que han podido marcarme mucho, pues, como persona, ¿no? Entonces, claro, uno ve que hay gente que no ha tenido ese tipo de experiencias, ¿no? Que es gente muy normal, por así decirlo, ¿no? Normal entre comillas, porque la normalidad al final, pues, sabemos que no siempre es la mejor opción, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido gente que quizás no ha tenido experiencias tan extremas, ¿no?, en su vida, y que a lo mejor, pues, lo valoran de otra manera, ¿no? Están acostumbrados a otro tipo de normalidad y por tanto, claro, cuando le sacas un poco de eso, ¿no?, pues ya se frustran o se sienten muy impotentes. No quiero minimizar tampoco los dolores de los demás ni las experiencias, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tienes una experiencia tan especial, ¿no? No para bien precisamente según en qué contextos, pues uno puede tener una perspectiva muy diferente, ¿no? Y relativizar las cosas de otra manera, ¿no? Aprender a hacerlo, ¿no? Luego también, además del analfabetismo emocional, está otro que también me parece muy importante y que también es bastante clave en la situación que tenemos hoy en día en el mundo, ¿no? El analfabetismo financiero, ¿no? O económico. Bueno, digamos que la formación financiera o económica que tenemos es nula en la escuela también, ¿no? Como el analfabetismo emocional, claro. Me parece que deberíamos ser más conscientes un poco de ese tipo de, bueno, de hábitos, ¿no? De conocimientos, y realmente la escuela
pues debería ser la base en la que aprender ese tipo de cosas, ¿no? Porque está muy bien aprender a leer y escribir, está muy bien tener cultura general, pero claro, no nos enseñan, por ejemplo, a hacer un negocio, no nos enseñan ni siquiera lo típico que se dice, ¿no? Hacer la declaración de la renta, que me parece algo básico, pero claro, ¿de qué te sirve tanta cultura general y saber leer y escribir si luego sales al mundo real después de la escuela y no sabes hacer prácticamente nada, ¿no? Entonces, tanto tiempo invertido desde pequeños, no solo en la escuela, sino ya fuera de ella también, ¿no? Con todo el tema de los deberes, las extraescolares, etcétera, tanto tiempo en exámenes, estudiando y toda la historia, ¿no? Para luego, pues, prácticamente salir sin conocimiento alguno de lo que es el mundo laboral y de lo que va a significar, ¿no? Nuestra vida después del mundo postacadémico, ¿no? Después de la escuela, después del instituto, etcétera, ¿no? Me parece muy curioso, la verdad. Pero muy curioso, porque al final no nos forman realmente para el mundo que luego nos viene, ¿no? O sea, aparentemente sí nos forman, ¿no? Pero claro, son conocimientos que realmente luego, pues a la mayoría se nos han olvidado, ¿no? O que son completamente inútiles para lo que la mayoría luego vamos a ejercer como profesión, ¿no? Entonces, me parece muy curioso, ¿no? El modelo de educación, además, que por cierto, no es por tampoco meter el dedo en la llaga, pero tiene bastantes similitudes con las cárceles, ¿no? En cuanto a... Bueno, para empezar, vivimos en una democracia, ¿no? Pero las bases de la sociedad son todas autoritarias, irónicamente, ¿no? Y les voy a explicar por qué. Bueno, las bases de la sociedad son la escuela, la familia, el trabajo, la política, ¿no? Y todas estas bases son autoritarias. Son autoridades, jerarquías verticales, ¿no? Que van de arriba hacia abajo el poder, ¿no? Y bueno, la familia, pues los padres son la autoridad y los hijos obedecen. En el trabajo, el jefe es la autoridad y los trabajadores obedecen. En la escuela, el profesor es la autoridad y los niños obedecen. En los partidos políticos, pues hay un secretario general o jefe de partido, ¿no? Y el resto, pues son, pues eso, obedecen, ¿no? Al jefe. Luego también, no solamente eso, ¿no? Sino también, pues, por ejemplo, en las cárceles también, ¿no? O, por ejemplo, en los deportes, con los entrenadores, o ya sean los presidentes, etcétera, ¿no? Está todo lleno de jerarquías y hay muy poca igualdad, ¿no? Es todo muy autoritario. Entonces, claro, si las bases de la sociedad son autoritarias y hay muy poca democracia, por no decir ninguna, porque la única democracia que tenemos es votar una vez cada 4 años, porque no participamos ninguno, no tenemos capacidad de revocar nada, de quitar presidentes o de quitar diputados, de decidir absolutamente nada, y más con las tecnologías que hay hoy en día, que tenemos todos móviles, ¿sabes? Y podríamos votar hasta el color del pelo del presidente, ¿no? Pero bueno, me parece curioso, ¿no? Quería compartirlo con ustedes. Pero el analfabetismo, pues, va más allá de de no saber leer y escribir, ¿no? Me parece que es algo también que debemos poner sobre el tablero y hacer consciente a la gente, ¿no? Porque me parece una tomadura de pelo realmente. También digo, claro, entre la formación que nos dan y la formación que luego la gente pues es capaz de hacer por su cuenta, ¿no? Porque, claro, es normal también, uno va a la escuela y se piensa que formarse es lo que nos enseñan allí, ¿no? Memorizar, atender parado y quieto durante 6 horas seguidas siendo un niño con más energía que, bueno, un cohete, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Es como que, bueno, a uno le capan la curiosidad, le capan las ganas de formarse, de explorar, ¿no? De descubrir el mundo, ¿no? Y sobre todo uno se piensa que formarse es así de aburrido, ¿no? O que no puede ser algo muy útil y divertido, dotarse de herramientas, ¿no? Y conocimientos, que si no fuera por los conocimientos y por las herramientas seguiríamos viviendo en las cavernas, ¿no? No tendríamos el mundo y las comodidades que tenemos hoy en día. Y a ver cómo es en el futuro, ¿no? Porque, bueno, tenemos varias posibilidades. Muy acostumbrados a ver distopías en el futuro, mundos negativos, ¿no? Futuros
absolutamente caóticos y sin libertad, ¿no? Es un poco lo que más ha vendido en la industria cinematográfica y sobre todo, bueno, en la cultura general, ¿no? Y no tiene por qué, yo creo que las utopías son igual de posibles, ¿no? Pero no entiendo por qué se le da mucho más peso a las distopías en este caso, ¿no? Hace poco he sacado un vídeo breve en Cosmología del Yin-Finito que habla un poco de esto también de las izquierdas y derechas, ¿no? De cómo también otra falsa dicotomía, ¿no? Como hablamos en uno de los vídeos anteriores, que todo se reduce a izquierda o derecha, ¿no? Cuando la izquierda es un poco los valores colectivos y los valores de grupo, ¿no? Y la derecha son los valores individuales, ¿no? Y más que uno u otro, pues podrían ser algo complementario, ¿no? Entre los dos. Un centro, ¿no? Por así decirlo. Lo que pasa es que aquí, pues, está muy arraigado, interiorizado el conflicto de izquierdas y derechas desde hace mucho tiempo, ¿no? Es algo casi intergeneracional, ¿no? La verdad que es una pena, porque seguimos con los fantasmas del pasado todavía, ¿no? Y parece que sigue funcionando además esa división, lo cual, pues, sigue dividiendo a unos cuantos en beneficio de unos pocos, ¿no? Entonces el analfabetismo no siempre es determinante, ¿no? Quiero decir, al final también no solo está el conocimiento, y les pongo un ejemplo. Uno puede ser analfabeto, por ejemplo, en artes marciales, ¿no? En defensa, lo cual también es otra cosa que me parece muy importante, también tener ciertas nociones básicas, por lo menos, ¿no? Para no depender de terceros. Pero hasta a Bruce Lee le pueden dar una paliza en un momento dado, ¿no? O sea que una cosa no quita la otra. La suerte también puede influir bastante en el momento. Entonces, bueno, digamos que además hay analfabetos que no saben leer y escribir, pero que saben construir casas o saben hacer una instalación eléctrica o sabían, por lo menos, ¿no? Yo sé leer y escribir, pero no sabría construir una casa, ¿no? Por eso también ser analfabeto no quiere determinar nada en absoluto, no tiene por qué hacerlo. Por eso la humildad también puede ser fundamental en este tipo de casos, ¿no? Porque 1 más 1 en la vida real no siempre son 2. Es algo que la vida me ha enseñado, ¿no? Las matemáticas son una ciencia exacta y lógica por el momento, ¿no? Porque si quieres determinar toda la realidad con las matemáticas, pues no puede ser una ciencia exacta, ¿no? Y lógica solamente. Básicamente porque en la vida puede haber muchos tipos de lógicas. No es lo mismo las lógicas de hoy en día que las de hace 50, 100 o 500 años. Y aparte la vida no siempre es una ciencia exacta, ¿no? No siempre. Aunque bueno, haya quien se empeñe en verlo de esa forma, ¿no? O en intentarlo, por lo menos. El determinismo, ¿no? Que vamos sobre raíles. Ya, si les interesa, hablaremos más adelante sobre ello, pero es algo, por así resumírselo brevemente. El determinismo significa que todo está determinado ya, ¿no? Que no tenemos ningún tipo de elección. Que la elección es una ilusión, ¿no? Claro. No puede ser la no elección la ilusión también, ¿no? El indeterminismo. Bueno, ya se darán cuenta cuando vayamos reforzando nuestro lenguaje cuántico que no es tanto solo el determinismo o el indeterminismo, sino las dos a la vez, complementariamente, ¿no? Como posibilidades, el in-determinismo, ¿no? Por eso les digo que el lenguaje cuántico puede ser muy importante. Porque también gracias a ello podemos descubrir y desvelar muchos de los secretos del cosmos, ¿no? Y de su funcionamiento. No es simplemente un capricho lingüístico, ¿no? Para quedar guay. No todólogos y todólogas. La verdad que tiene mucho más sentidos, o puede tenerlos, de los que quizás les gustaría, o algunos son conscientes, ¿no? Bueno, analfabetismos, más tipos de analfabetismos. Hemos dicho el emocional, el financiero económico, también está el analfabetismo digital, ¿no? Hay gente que, bueno, se piensa que por tener una edad avanzada, 50, 60, 70, 80 años, ya son incapaces de aprender cualquier tipo de novedad, ¿no? Y eso no es así. El cerebro, si algo ha demostrado, según investigaciones y según experiencias, que no hace falta tampoco que te lo diga la ciencia, ¿no? A veces con tu experiencia personal o con la experiencia de otros, pues uno puede llegar a esas conclusiones, ¿no? Pero el cerebro puede ser algo plástico hasta la muerte, ¿no? Algo flexible, algo que puede aprender sí o sí, ¿no?
porque no llega a una edad en la que ya dejamos de aprender cosas, ¿no? O podemos dejar de aprenderlas. Otra cosa es que nos pueda costar más o menos según el ámbito o el aspecto, ¿no? Según la costumbre que tengamos, ¿no? Porque al final el cerebro pues puede ser como un músculo también, ¿no? Que hay que entrenar, hay que practicar con ello, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que puede costar más, ¿no? Como aprender un idioma, ¿no? Dicen que a los niños por lo general les cuesta menos porque son como más como esponjas. Pero eso no quiere decir que una persona pues más adulta, ¿no? Más mayor que un niño, pues no pueda aprenderlo también, ¿no? Una cosa no quita la otra. De hecho, hay un montón de ejemplos de personas y artistas o famosos o eminencias, ¿no? Que pues triunfaron con una edad muy avanzada, ¿no? No siempre 1 más 1 tiene por qué ser 2, insisto. Al final, la vida no siempre es una ciencia exacta, que puede serlo también, ¿no? Pero también puede no serlo, ¿no? Al final es eso, que no es o no es, sino que cabe la posibilidad de que sea las dos a la vez, una de las dos, o incluso ninguna, ¿no? Que sea otras cosas, ¿no? Así que... bueno, vamos a hacerlo hoy más cortito de lo habitual, creo. Sí, la verdad que las ideas generales más o menos están ahí, ¿no? Así que no por ser analfabeto uno es menos, porque insisto, puede haber gente que no sepa leer y escribir pero que sepa construir casas, lo cual es una cura de humildad tremenda, ¿no? Para la gente que piensa que, bueno, que los analfabetos no sirven para nada, ¿no? O que ese es el gran problema de la sociedad. Al final, la inteligencia emocional también puede ser muy importante, como la financiera, ¿no? Como la digital, y seguro que puede haber muchas más, ¿no? Pero bueno, por el momento esas son las que he pensado y en las que he caído un poco. Bueno, sí, también hemos dicho el analfabetismo en cuanto a defensa, ¿no? Autodefensa. Claro, porque al final está muy bien que haya policías, ¿no? Que tengan una formación excelente, sobre todo físicamente, ¿no? Y bueno, moralmente también depende de cada uno, ¿no? Pero desde luego no es como antes, ¿no? Con los grises en la época de Franco, etcétera, ¿no? En la dictadura, ¿no? Que bueno, que ya podemos entrar también en eso en otro momento, ¿no? Porque ni todo era malo, ni todo era bueno tampoco, pero me parece que deberíamos ser justos y claros, ¿no? Con ese tipo de situaciones y cosas, ¿no? Eran otros tiempos, eran otras circunstancias, y desde luego no todo fue malo, ¿no? Como ocurrió con Hitler, por ejemplo, que no todo era malo tampoco, hizo cosas buenas, si no, no la habrían elegido, ¿no? O no habría tenido tanto apoyo, pero desde luego tampoco era todo bueno, ¿no? Desde luego, vamos, sin ningún tipo de duda. La verdad que es muy fácil hablar a veces y decir que los tiempos pasados eran mejores, pero claro, también habría que vivirlo, ¿no? Perdón. Uno se tensa con este tipo de temas o se puede poner nervioso cuando hace ciertas afirmaciones por si acaso le malentienden o le malcomprenden, ¿no? O le malinterpretan. Tampoco estoy haciendo aquí apología del fascismo ni de las dictaduras, por supuesto que no. Pero creo que debemos ser honestos también en todos los aspectos, ¿no? Y sobre todo tener cierta perspectiva. Evidentemente, pues Hitler y Franco no eran malos para todo el mundo. Eso no quiere decir que no fueran unos malnacidos para muchos, ¿no? O que hicieran atrocidades, ¿no? Claro que no. Una cosa no quita la otra. Pero hay que ser honestos también, ¿no? Y no todo el mundo vivía mal con ellos. Las cosas como son. Otra cosa es que fueran, pues eso, mala gente, ¿no? Que desde luego, pues, tenía pinta que serlo eran un rato. A saber también, ¿no? Porque la historia, pues, nunca se sabe, ¿no? Yo soy, insisto, revisionista. Y siempre me las cojo con papel de fumar, ¿no? Soy consciente de que hasta los vídeos pueden ser editados, ¿no? Imagínense, el CGI, ¿lo conocen? Es un vídeo que últimamente se ha vuelto muy popular en mi canal. Bueno, muy popular. Ya casi 200 visitas, que para mi canal es bastante popular, ¿no? Y el CGI es la tecnología de efectos especiales, ¿no? Por que se hagan una idea, la película Matrix es del año 2000, ¿no? Y la película Matrix tiene unos efectos especiales que son increíbles, ¿no? O la primera película de Star Wars, ¿no? Que es de los años 70.
se pueden imaginar, ¿no? Entonces, claro, esa tecnología a lo mejor, como Internet en su momento, pues la poseía ya algún gobierno o alguna inteligencia, ¿no? Y bueno, digamos que hay documentación o pruebas que se han podido falsificar, ¿no? Es posible, nunca se sabe, ¿no? Y más con cómo está el tema hoy con el tema de Israel, ¿no? Y etcétera, pues nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Si uno se informa, como utilizaron como excusa un poco el holocausto, ¿no? No estoy haciendo tampoco apología del holocausto ni etcétera. Intento cubrirme las espaldas, pues ya saben que estos temas delicados, pues evidentemente se pueden malinterpretar y pueden ser muy delicados, insisto, ¿no? Pero sí puedo poner en duda ciertas cosas, ¿no? Porque bueno, yo soy... Bueno, abogo un poco por la investigación y la exploración, ¿no? Por nuestra propia cuenta. Y mucha gente a veces, pues, se traga todo lo que le cuentan, ¿no? Más que nada por la poca formación que pueden llegar a tener o por la realidad, o sea, por lo real que pueden parecer ciertas pruebas, ¿no? O ciertos indicios o ciertos testimonios, ¿no? De supuestos expertos, ¿no? Que eso es otro tema también, lo de los expertos, que bueno, estamos muy acostumbrados a confiar en la autoridad, ¿no? En los expertos. Claro, ya nos pasó durante la pandemia que con decirnos que los expertos decían esto, pues ya tragábamos y entrábamos por el aro hasta que nos dimos cuenta de que no había expertos. Eso sí, la reacción cuando nos dimos cuenta de que no había expertos o de que los confinamientos fueron ilegales, pues quizás no son las más adecuadas, ¿no? Sobre todo si hay lobos gobernando el corral, ¿no? Pero bueno, tampoco es cuestión de meter miedo, ¿no? Sino de hacer consciente a la gente. Lo que pasa es que la gente no quiere ser consciente, señores. Porque ser consciente muchas veces conlleva muchas infelicidades, ¿no? Y muchas inseguridades y muchas desconfianzas, ¿no? Es un poco el precio a pagar, ¿no? Por ser honesto, por ser consciente y por ser justo con la realidad, ¿no? Y hemos dicho muchas cosas aquí que pueden ser muy polémicas, que pueden ser muy surrealistas o sonar muy surrealistas, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean imposibles, ¿no? Solo quiere decir que a lo mejor no tenemos las perspectivas adecuadas para realmente concebir este tipo de posibilidades, ¿no? Así que nada, todólogos y todólogas, muchas gracias por acompañarme en otro capítulo más. La verdad que experto en meterme en berenjenales, pero bueno, nada de lo que no se pueda salir, no se pueda rectificar, corregir y sobre todo explicar, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental. Y es normal que la gente no quiera meterse en berenjenales, ¿no? Porque hoy en día dices una cosa que suena un poco mal y ya te pueden liar una de San Quintín, ¿no? Es normal. Como a Jesucristo, ¿no? Un poco te pueden liar un Cristo bueno. Pero bueno, yo la verdad que tengo experiencia ya en este tipo de berenjenales. No tengo ningún problema. Puedo tenerlo en un momento dado, pero insisto, ¿no? Nada que no se pueda explicar, corregir, rectificar, solucionar, ¿no? Creo que es la base y la clave para el entendimiento general y colectivo, ¿no? Y sobre todo para tener una formación que merezca la pena, ¿no? Como individuos y como personas, para dotarnos de herramientas que nos sean útiles para no solo sobrevivir, sino para vivir en general, porque esa es otra historia, ¿no? Realmente estamos muy acostumbrados a estar con el instinto de supervivencia alerta continuamente, ¿no? En modo supervivencia. ¿Cuántos podrían sobrevivir si no les pagaran un mes el sueldo, no? No les digo ya a la gente que vive día a día, ¿no? La verdad que es una pena, con el potencial que tenemos, ¿no? Y tener que estar así, ¿no? Pero bueno, nada que no se pueda arreglar, insisto, solucionar. Y bueno, si tienen algún tipo de duda o han entendido algo que creen que es un poco fuera de lugar o que es polémico o que no les encaja, pues les insto y les fomento e incito a que pregunten y charlemos sobre ello. Yo no tengo ningún tipo de problema en debatir con la gente, eso sí. A mí me gusta debatir. No me gusta el y tú más, que bueno, en un momento dado puede ser útil también, ¿no? Pero por lo general la gente no está acostumbrada a debatir, ¿no? Está acostumbrada a intentar imponer su razón y sus ideas, ¿no? Cuando aquí todos tenemos razones, gentes. Todos podemos tener nuestras razones, ¿no? En plural. Porque si luchamos por una única razón, al final
nosotros vamos a luchar mientras otros se divierten y se distraen con nuestra lucha, ¿no? Mientras otros pueden hacer lo que sea y lo que quieran, ¿no? Mientras estamos todos distraídos, discutiendo y haciendo el canelo, ¿no? Así que estar encantado de dialogar, debatir, discutir las cosas, ¿no? No hay por qué tampoco entrar en enfrentamiento. Entiendo que algunas cosas pueden ser delicadas y que en un momento dado, pues, los nervios pueden estar a flor de piel, ¿no? O las emociones pueden traicionarnos en un momento dado. Pero puede haber formas y formas, gentes. Intentemos llevarlo de la mejor forma posible, aunque sean cosas difíciles en algún sentido o en varios, ¿vale? Bueno, muchas gracias por continuar conmigo esta aventura, con nosotros, los sin guión finitos, y saludos infinitos.